Bueno, muy buenas tardes para todos. Ya inició, se activó nuestra grabación y vamos a arrancar con nuestra sesión en línea de actividad de aprendizaje número 4, ¿no? Número 4. Es nuestra cuarta sesión que vamos a desarrollar. El día de hoy, como ya tenemos un orden del día para cada sesión, vamos a dar inicio con el recorrido por la plataforma. Luego vamos a revisar la guía de aprendizaje. Seguido de eso, vamos a identificar las evidencias y por último, a darle una corta revisión a lo que es el material de formación. ¿Listo? Lo mismo que hacemos siempre, pero ajustado a la actividad que estamos desarrollando en este momento. Esta semana es un poco especial, ¿sí? Porque tenemos que eh, desarrollar esta actividad de aprendizaje número 4 y para la última semana es la número 6. Y ustedes dirán, y entonces la actividad de aprendizaje 5 está en medio de las dos, ¿sí? Está como repartida al mismo tiempo. O sea, vamos a ir desarrollando esta actividad de aprendizaje 4, pero también quienes quieran, para que no les quede todo al final, podemos ir adelantando algo de la actividad de aprendizaje 5 e incluso de la actividad de aprendizaje 6 si lo desean, para que al final todo esté pues más fácil, más suave y no se les acumule tanta carga. ¿Listo? Bueno, son las 3:05. Aparte de la compañera Ángela, no han ingresado más aprendices a la sesión, así que vamos a dar inicio para no atrasarnos. ¿Listo? Entonces, un segundo, yo tomo mi respectiva evidencia del día de hoy. ¿Listo? Y voy a apagar mi cámara para que no nos cause interferencia o distracción mientras estamos presentando la pantalla. Segundo, por favor, mientras hacemos el cambio. A ver, listo, parece que ya. Entonces, ya la pantalla de mi equipo tiene que estarse viendo reflejada en la pantalla de sus equipos, donde en este momento yo tengo abierta, ya ingresada, la plataforma Sajuna Sena. Recuerden que Sajuna es semilla, ¿no? En palabra indígena del norte de nuestro país. ¿Cuál es la semilla? El conocimiento, la formación que nos hace ser mejores ciudadanos, mejores trabajadores. Listo, ya estamos en nuestro curso. Recuerden usar los foros de dudas, inquietudes y el chat de nuestra plataforma para comunicarse conmigo, para que aclaren dudas, para que, pues, al menos hablemos un rato, ¿sí? Para que no se alejen tanto del curso, no estén tan solos. Recuerden que aquí está el instructor para hacerles compañía y para poderlos ayudar en todo lo que ustedes necesiten con respecto a la formación. Nos vamos a dirigir hacia abajo desde los anuncios y la información general. Pasamos este cronograma, les recuerdo, es quien nos dice qué fechas y qué horarios se tienen para las diferentes actividades. No se ha cambiado hasta el momento, sigue siendo el mismo hasta el final. Entonces vamos a tratar de apegarnos a él. Luego viene el foro social, que ya me imagino que muchos de ustedes ya deben haber entablado por ahí conversaciones y conocer a sus compañeros. Y llegamos definitivamente a la carpeta actividad, aprendizaje y guía. Pero antes de revisar esto, me voy a dirigir un poco más abajo.
para que recuerden, chicos, después de las guías de aprendizaje, el material de formación y las actividades o evidencias, encontramos los enlaces de las sesiones en línea, ¿sí? Son 6 en total para este curso, y las grabaciones de esas sesiones, ¿sí? Ya desarrollamos la 1, 2 y 3. Nos queda, perdón, la número 4 que está en este momento y las 5 y 6 que serán desarrolladas la próxima semana. Bueno, nos devolvemos a la carpeta actividad aprendizaje guía y aquí vamos a ir a nuestra guía de aprendizaje. Damos clic, esperamos que cargue. ¿Listo? Y damos clic en acceder al recurso educativo. Perdón, aquí se nos movió. Ah, bueno, sí, vamos más abajo. Vamos a la actividad de aprendizaje número 4 en nuestra guía de aprendizaje, ¿sí? Que es el punto 3.4, actividad de aprendizaje 4. O evidencia número 4, como la quieran llamar, es correcto, ¿sí? Esta temática de esta actividad es distinguir las condiciones necesarias para realizar el proceso de embalsamamiento de la persona fallecida, teniendo en cuenta los lineamientos y protocolos ya establecidos. Entonces, vamos a ver qué dice. Cuando se solicita realizar un procedimiento de embalsamamiento, el funcionario debe ejecutar 3 momentos. Primero, la desinfección. ¿Desinfección de qué? Del cuerpo, ¿cierto? Pero antes de ello, yo diría que antes hay un punto, el punto cero, el alistamiento, que es la limpieza y desinfección de todos los utensilios, herramientas y el cuarto, incluyendo la mesa, y la organización y equipamiento de mis elementos de protección personal, ¿sí? El cuarto, el área debe estar limpio, debe estar desinfectado incluso para un cadáver que no esté tan limpio. Yo, como persona que trabajo en esa área, debo saber también que estoy expuesto a cualquier tipo de enfermedades, virus, bacterias, hongos, parásitos. Y por lo tanto, desde antes de que se inicie el proceso, yo también debo estar protegido. ¿Listo? Entonces, debo usar todo el equipamiento. Eso sería el alistamiento, la preparación, el punto cero. Luego ya viene la desinfección del cuerpo o cadáver cuando llega. Después viene la preservación química, ¿sí? La aplicación de las diferentes sustancias. Y finalmente en el punto 3, la tanatoestética, que no es más que realizar la organización y presentación final del cadáver, del cuerpo, del fallecido. ¿Cómo? Organizándolo un poquito, maquillándolo un poco, ¿sí? No mucho, para que aparente estar menos muerto. Te dirán, ¿cómo así? Sí, para que no asuste a las personas que van a estar con él durante la velación, durante el acompañamiento en las diferentes ceremonias. Las personas quieren ver a sus seres queridos, aún fallecidos, como los recordaban en vida. Y lo mejor es darles un poquito de color, un pequeño maquillaje, nada exagerado, y colocarles una buena vestimenta. Así parecerán que solo están dormidos. ¿Listo? Todo ello permite retrasar la descomposición también del cadáver,
para la realización de sus rituales según las decisiones de sus familiares. En este sentido, la presente actividad de aprendizaje está orientada a la identificación de aquellas aplicaciones técnicas para realizar el embalsamamiento según condiciones propias del mismo cuerpo. Duración de esta actividad, 8 horas. 8 horas, ¿cuánto es? 4 días a partir de el día de hoy. ¿Sí? Entonces miren que esta actividad es un poquito más corta. ¿Por qué? Porque necesitamos empezar también con la actividad 5, que se va a conectar con esta misma actividad 4. Bueno, materiales de formación. Para el desarrollo de esta actividad es importante la lectura y análisis del componente formativo, embalsamar a la persona fallecida. Material de formación número 2. ¿Dónde está ubicado? Debajo de la guía de aprendizaje. Evidencia. La evidencia a entregar es un informe escrito, un texto de análisis del caso de embalsamamiento, ¿sí? De una situación en la cual necesitemos utilizar esas técnicas. Para el desarrollo de la presente evidencia se debe presentar un informe de análisis de caso que dé cuenta de las condiciones necesarias para realizar el proceso de embalsamamiento, teniendo en cuenta referentes anatómicos, tipo de tratamiento y procedimientos de embalsamamiento. Para ello siga estas instrucciones. Primero, escriba un informe que le permita desarrollar la siguiente intención: cómo aplicar las técnicas de embalsamamiento según las características del cadáver. Eso apoyándonos en qué? En el material de formación, ¿no es cierto? O si usted tiene experiencia, pues también la propia experiencia suya nos sirve para eh, informar a los demás cómo debemos hacer los procedimientos. Segundo, lea el siguiente caso a describir en el informe de análisis de caso. Hombre de avanzada edad, de estatura aproximadamente 1,80, posiblemente un turista, ¿no? Es muy alto, que falleció en casa al parecer hace 6 horas, de contextura muy gruesa y con peso aproximado 130 kilos, bastante pesado. Causa de muerte, probable infarto cardíaco. Los requerimientos de la familia son la velación por 12 horas y la misa de cuerpo presente. Es decir, aproximadamente ese cuerpo, ese fallecido, va a estar con sus familiares, con sus dolientes, no solo las 12 horas que dice ahí, que son la velación, sino aproximadamente entre 24 y 36 horas, que dura entonces todo este proceso, ¿sí? Recuerden que la velación normalmente es el día anterior, la misa al día siguiente o la celebración que le quieran realizar según su religión, y finalmente el entierro. El entierro a veces eh, se realiza, o la mayoría de los casos, como es nuestra tradición colombiana, en muchos países, después de la celebración religiosa. Pero entre una cosa y la otra pueden pasar no 12 horas, ¿sí? Sino mínimo 24. Y probablemente haya que preparar ese cuerpo no para resistir 12 o 24 horas, sino al menos 36. ¿Sí? Recuerden que un cuerpo, digamos en condiciones normales, sano, después de los 3 días ya entra en proceso de descomposición. Ahora más alguien que haya sufrido enfermedades o tenga una infección o haya muerto en condiciones en las cuales haya estado expuesto a las condiciones ambientales, al sol, al calor, al agua, pues su descomposición va a ser más rápida y la producción de diferentes gases y olores, bueno, va a ser mucho mayor. Entonces, tenemos que buscar la forma de que eso no suceda, ¿sí? De retrasar todo ese proceso. Tercer punto. Para ampliar la argumentación de su informe puede considerar las siguientes preguntas.
Es decir, dentro del informe voy a colocar este cuestionario y voy a responderlo, a desarrollarlo. Adicionalmente al caso y adicionalmente a los pasos o el orden que yo tengo en el punto 1 para el embalsamamiento. Entonces, me dice el punto 3. ¿Cómo realizar el ingreso al laboratorio de tanatopraxia según el protocolo? O sea, ¿cómo debe ser recibida esa persona fallecida? ¿En qué condiciones? ¿Qué procedimientos, qué pasos se llevan a cabo? Luego, ¿qué documentos, pertenencias, orden de servicio y otros se deben verificar para el ingreso del cadáver a la sala de tanatopraxia? Mínimo, mínimo, una pista, certificado de defunción, ¿cierto? Luego, ¿qué fenómenos postmortem presenta el cadáver o puede presentarse en un cadáver? Recuerden que los cuerpos aún pueden seguirse moviendo después de fallecidos, ¿sí? O querer permanecer en la posición en que fallecieron. Entonces, si yo tengo un cuerpo que estuvo afuera, en el ambiente, en el calor, a 30 grados centígrados y luego llega a mi sala, a el área de embalsamamiento donde tengo aire acondicionado y una temperatura de 18 grados, pues es probablemente que sus músculos al cambio de temperatura respondan, ¿no? Y se encojan y la persona cambie de posición, como también otros espasmos que se dan con el tiempo como efecto de la acción de la muerte de las mismas células, de los nervios y de sustancias químicas, ¿no? Entonces tengo que tener en cuenta todo eso. Si la causa de la muerte al parecer es por infarto, ¿qué características presenta el rostro? ¿Y cómo se realizaría el reacomodamiento de las facciones y el taponamiento de los orificios? Tengan eso en cuenta, ¿no? Es parte de la técnica. ¿Realiza algún tipo de tratamiento en la piel del rostro antes del proceso de embalsamamiento? Entonces, ¿qué dicen? ¿El maquillaje se aplica antes o después del embalsamamiento? Entonces, ¿qué dirán? Bueno, Pues después, ¿no? es correcto. Miren, los químicos, las sustancias que se utilizan son fuertes, ¿sí? Además que en el proceso de embalsamamiento se sacan todos los líquidos corporales, incluyendo los restos de sangre que puedan haber quedado. ¿Qué va a pasar o qué pasa con una persona viva que pierde sangre? Se pone pálida, ¿cierto? Se torna de un color muy claro, incluso a veces verdoso. Si yo realizo el maquillaje antes y aplico los químicos después, entonces no voy a lograr nada, ¿sí? Porque el color del cuerpo va a permanecer, ¿sí? O sea, he perdido ese tiempo que he estado maquillando el cuerpo. Hay que esperar a que el cuerpo se asiente, que los líquidos y todos los fluidos sean drenados, que el cuerpo tome un color definitivo y que luego los químicos sean aplicados para evitar o frenar el proceso de descomposición. Una vez obtenemos el resultado, ya el cuerpo como queda definitivamente, ya lo podemos maquillar y vamos a aplicar los productos y en las tonalidades que necesitamos, ¿sí? ¿Qué tal nuestro cadáver, como les digo, nuestra persona fallecida? Nosotros la maquillemos con colores muy claritos, muy suaves y todavía no se ponía de un color definitivo, ¿sí? Entonces,
quedó muy clarita y de un momento a otro se puso verde y nosotros la presentamos así a los familiares. Pues no va a ser agradable, ¿cierto? No, tenemos que esperar que se termine el proceso básico de desinfección, de embalsamamiento y luego hacemos la tanatoestética. ¿Sí? Ese es el orden correcto. Y así podemos aplicar los productos y los tonos que son necesarios, que son adecuados para colocar a esa persona lo más similar a lo que era cuando estaba en vida. ¿Listo? Bueno, sigamos. ¿Qué herramientas y materiales usa para la preservación del cadáver? Bueno, eso es parte del proceso. ¿Qué procedimiento realiza para esa preservación del cadáver? ¿Qué técnica de embalsamamiento utiliza para contrarrestar los signos de infarto en el rostro y demás áreas del cuerpo? Traigamos a nuestra mente la imagen de una persona que está sufriendo un infarto. Tiene mucho dolor, presión en el pecho, probablemente también en el brazo izquierdo y el lado del cuello y la cara del lado izquierdo. ¿Va a ser una cara de qué? De sufrimiento, sí, su expresión va a ser de sufrimiento, ojos cerrados, ceño fruncido y todos los músculos contraídos. Mucha tensión. ¿Qué hacemos para que ese rostro tenga una imagen más natural? Hay que pensarlo bien. Un tip, así como cuando usted tiene un dolor o se lastima un músculo, el masaje, el tocarse, moverse, mejora ese dolor o hace que el músculo se relaje. También el rostro de esa persona fallecida puede mejorarse con esa presión, ¿sí? Lo que funciona en una persona estando en vida puede también ayudarnos cuando ya no está con nosotros. ¿Listo? El mover, masajear, no solo la piel, sino todos los tejidos por debajo de ella, antes de que tomen su posición final donde ya no va a ser posible, va a hacer que esos gestos de la persona cambien, ¿sí? De una expresión de agonía, de intenso dolor, a una expresión más de estar dormido, ¿no? En la mayoría de los casos es así. El uso de vendajes también ayuda, ¿sí? Miren que cuando una persona fallece, a veces queda con la boca abierta. De lo primero que hay que hacer es tratar de colocar un vendaje que quede dándole toda la vuelta a la mandíbula hasta la cabeza y se devuelva. Eso ayuda a que el maxilar inferior cierre y los dientes, la arcada dental superior, quede contra la arcada dental inferior, ¿sí? Y la boca se va a mantener cerrada hasta que lo presentemos ya a la familia. ¿Listo? Probablemente de ahí en adelante si ya sea imposible abrirle esa boca, pero es una de las claves, ¿no? Tenemos que ayudarnos con muchas cosas para que ese cuerpo logre tener una posición normal. Bueno, luego dice, ¿qué métodos de inyección y drenaje usa para preservación arterial? ¿Qué presión y flujo utiliza durante la inyección de solución de preservante? ¿Qué cantidad de solución preservante usa para el embalsamamiento? ¿Cómo realiza el tratamiento de cada cavidad? ¿Qué técnicas de sutura realiza el cierre de las incisiones? ¿Y cómo se realiza la desinfección del instrumental y los materiales usados durante el proceso de embalsamamiento?
Bueno, todas esas preguntas que me hacen ahí, yo las voy a responder con el protocolo o el proceso que yo voy a describir, ¿sí? En ese informe escrito, ¿sí? Cómo yo creo ese proceso o ese protocolo leyendo el material de formación. Componente formativo número 2, ¿cierto? Sigamos. Una vez desarrolle ese informe, el análisis de caso evalúe lo escrito antes de enviarlo, ¿sí? O sea, tengan en cuenta que tenemos una persona, ¿sí? Tenemos ese informe, ese procedimiento que vamos a realizar, pero tenemos que mirar que vaya de acorde o se ajuste al paciente que tenemos, ¿sí? Aunque sea una persona fallecida, no deja de ser un paciente. Estamos haciendo un procedimiento de salud, ¿sí? La salud después de la muerte incluye todos los procesos realizados en el área de la parte forense, de las morgues, de los depósitos de cadáveres, de las funerarias, de los cementerios, ¿sí? Todo eso debe ser realizado por salubridad. Hacen parte del área de la salud y todo debe tener un orden y unas normas y unos procedimientos que permitan que sea realizado de forma segura, ¿sí? Sobre todo eso nos importa mucho más, que ustedes como trabajadores del área de la salud no queden expuestos y que no se vaya a propagar ningún tipo de enfermedad o infección. ¿Listo? Ahora, como les decía, tiene que ajustarse a esa persona. Nos la describieron. Es un hombre, es un adulto, eh, sexo masculino, bastante pesado, cuerpo grande, bastante alto. Probablemente yo hubiera agregado más características, pero eso que tenemos ahí nos dice más o menos qué debemos de esperar o cómo debemos trabajar con esa persona. Ejemplo, si es una persona de 1,80 y es una persona de talla grande, ¿será que la ropa y el féretro de qué talla deben ser? Piensa en eso. De una talla grande, ¿cierto? Si es una talla L o XL, pues todo debe ser también de esa talla. Tenemos que mirar todo. ¿Listo? Cuando yo termine entonces mi informe, que es un documento en eh, Word o en formato PDF, ¿sí? Como lo quieran entregar, yo no pongo problema por eso, debe contener todo esto que acabamos de decir, ¿sí? ¿Qué respuesta a esas preguntas que nos mostraron ahí? Que contenga las características de la persona a la cual estoy realizando el procedimiento y que demuestre que yo tengo el manejo o el conocimiento de el paso a paso que tengo que tener en cuenta para embalsamar a cualquier persona fallecida o cadáver. ¿Listo? Finalmente, ese documento de Word o PDF, ¿sí? Archivo de Word o PDF, lo voy a cargar. ¿En dónde? En la carpeta actividad de aprendizaje y guía. Luego busco la actividad de aprendizaje 4, evidencia 1, ingreso en el enlace, busco el cuadro de texto, describo qué estoy enviando y debajo de él, en el botón de anexar, anexo mi documento, mi archivo en formato Word o PDF. ¿Listo? Que profe, que norma 5TEC, norma ZAPA, que con portada, que con imágenes, como ustedes quieran, chicos. Lo importante es que dé respuesta a lo que nos pide la guía de aprendizaje. Recuerden eso, ¿sí?
Entre más bonito, más pulido, pues mejor, ¿cierto? No vamos a entregar una cosa ahí mal hecha. No, háganlo bien, pero pues yo no soy tan exigente. ¿Listo? Con que me entreguen lo que dice la guía de aprendizaje, eso quiere decir que yo les apruebo el trabajo. ¿Listo? Recuerden que una vez anexado el documento me tengo que dirigir a la parte inferior, ¿sí? A la esquina inferior derecha y dar clic en el botón enviar y esperar a que se actualice la página para ya poder salirme. Si no, pierdo mi trabajo y tengo que volver a empezar. Si se dan cuenta, iniciamos ya la actividad de aprendizaje 5, cuya temática es verificar la imagen del fallecido previo a la ubicación en el cofre, en el féretro, teniendo en cuenta procedimientos de tanatopraxia y tanatoestética. Esa la vamos a revisar en la próxima sesión en línea, pero si ustedes desean también pueden ir adelantando. Ay, que, profe, lo que pasa es que yo no estoy trabajando en una agencia funeraria en este momento, ni tampoco en el hospital, ni en la morgue, ni nada de eso. Bueno, recuerden que para hacer una tarea de estas y tener la imagen de una persona real, pues tendrían que firmar un permiso, ¿no? Un consentimiento de alguna autoridad o de los familiares. Entonces, ¿qué vamos a hacer para obtener una foto? Voy adelantándoles. Vamos a ayudarnos de la inteligencia artificial, ¿sí? Quienes la saben manejar, pues saben que con ChatGPT o con Copilot o con la inteligencia de Google, usted puede pedirle, darle las instrucciones y él le crea una imagen, ya sea en caricatura o en foto real, de una persona fallecida en un féretro, ¿sí? Entonces, no es necesario de que busquemos un cadáver y tengamos que fotografiarlo, porque como les digo, eso requiere que nosotros consigamos permisos. Si se hace bien, pues, si se hace legalmente y si se es justo. Ahora, si trabajamos en una agencia, pues podríamos decirle al familiar, vea, ¿será que da permiso de tomar una foto de mi trabajo? ¿Sí? Es que tengo que presentar una tarea, ¿cierto? Decimos al familiar, probablemente no diga que no, ¿sí? Si quedó bonito, quedó el cliente, quedó bien arreglado, pues podemos tomarle una foto. Pero si no estamos en este momento trabajando en una eh, funeraria, pues entonces lo que les digo, usemos la inteligencia artificial, ¿sí? Para este trabajo académico sería lo más sencillo. Bueno, de eso hablaremos más profundamente entonces en la próxima sesión en línea, que es la sesión número 5. En este momento regreso a nuestra plataforma Sena Sajuna y a la carpeta actividad de aprendizaje y guía. Bueno, entonces, ¿qué revisamos hoy? La guía de aprendizaje en la actividad de aprendizaje número 3 y su evidencia correspondiente. ¿Qué material tenemos que leer para realizar esta actividad de aprendizaje número 4 que nos está pidiendo la guía? El material es el número 2 o componente formativo 2, embalsamar la persona fallecida. ¿Y cuál es la actividad de aprendizaje? La actividad de aprendizaje número 4. Informe escrito de análisis de caso de embalsamamiento. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Vamos a ir ahora a revisar el componente formativo, material de formación, embalsamar la persona fallecida. Le damos clic y luego damos clic en acceder al recurso educativo. Bueno, veamos qué dice. El presente componente de formación surge de la necesidad de identificar el proceso que se realiza para el embalsamamiento de un cadáver de acuerdo a la normativa vigente y protocolos técnicos. En este proceso se involucra la identificación de químicos que contribuyen a retardar la descomposición del cuerpo para que se realice su ritual de despedida.
Bienvenido. Vemos el contenido. Introducción. Apreciado aprendiz, bienvenido a esta experiencia de aprendizaje pensada en el segundo momento del proceso de embalsamamiento. Para iniciar, se invita a que revise el siguiente recurso de aprendizaje. Realización del embalsamamiento. Esta experiencia de aprendizaje se enfoca en la realización del embalsamamiento del cadáver de acuerdo con los protocolos establecidos. En esta práctica histórica, debe reconocer los cambios que suceden en un cuerpo después del cese de la actividad biológica y fisicoquímica. Uno de esos cambios es la descomposición, un proceso natural que se lleva o se llega, diría yo, a reducir el cuerpo sin vida a partes mínimas. Recuerde que el proceso de embalsamamiento, que se desarrolló en 3 momentos: desinfección, preservación química y tanatoestética, debe cumplir con el uso de los elementos de bioseguridad para protegerse de uno o varios riesgos, que yo ya los había mencionado, ¿no? Entonces, virus, bacterias, hongos, parásitos. Démosle clic en continuar. La muerte en la tanatopraxia. Desde hace millones o miles de años, el hombre ha realizado rituales para darle explicación a los fenómenos que ocurren en la cotidianidad de la vida, como nacer, crecer y morir, siendo de estos la muerte una experiencia que rodea o rodeada de tabú y explicaciones en todas las religiones, culturas y épocas del ser humano. Históricamente, se tiene evidencia que incluso desde la época de los neandertales, aproximadamente 400.000 años antes de Cristo, se realizaban prácticas con los muertos, empezando por sus cuidados hasta su despedida. El tratamiento que se realiza a los cuerpos muertos ha marcado grandes momentos de la humanidad en todos los tiempos, y en todas las culturas se han realizado procesos para preservar el cuerpo, y los vivos han realizado rituales de despedida. En la actualidad se siguen realizando procesos para detener temporalmente la descomposición natural del cuerpo. Saltamos un poquito. Etimológicamente hablando, la muerte viene de la raíz mors o mortis, que significa fin o ausencia de la vida. La muerte entonces es la finalización de todas las funciones vitales del organismo, como la circulación, respiración, sistema nervioso central y lo cognitivo. Es decir, que el fallecimiento de un cuerpo humano es el proceso que implica cambios físicos y químicos involucrados en el fin de una vida orgánica. La muerte es la interrupción definitiva de las funciones vitales y la relación del ser humano con el contexto social. Entonces, cuerpo que no tenga ninguna interacción con nadie más, con el medio ambiente, con otros seres humanos, se dice que está muerto. Cuerpo que no tenga signos vitales o señales de vida, es decir, que no tenga latido su corazón, que no respire, que no se mueva su pecho y sus pulmones, que no tenga circulación de sangre y que no haya respuesta a los estímulos, es decir, funcionamiento del cerebro, pues está muerto. A continuación se exponen algunas descripciones de la muerte en el contexto biológico. Esto, pues ya habíamos revisado un poco esta parte, entonces vamos a seguir adelante. Descomposición en la tanatopraxia. Bueno, hay una descomposición intrínseca y una descomposición extrínseca. ¿Qué es lo intrínseco? Es la descomposición que ocurre de forma natural en los componentes del cuerpo humano, sin influencia externa del medio que lo rodea, y estos factores están gobernados por la edad, el sexo, la corpulencia, la deshidratación, entre otros. ¿Sí? Es la descomposición producto de todo lo que tiene el organismo por dentro. ¿Sí? Sangre, orina, fluidos, sudor, glándulas, órganos, todo eso empieza a cambiar y entonces empieza a dañar el mismo cuerpo de adentro hacia afuera. Miren, la descomposición extrínseca es la descomposición causada por los factores fuera del cuerpo. También les comentaba, la luz, el calor, el frío, el agua, la humedad, el ambiente en general. La descomposición causada por factores fuera del cuerpo, como temperatura del ambiente, humedad, el acceso al aire, bacterias, entre otros, es la descomposición extrínseca.
de afuera hacia adentro, ¿sí? Y las dos pues se suman y descomponen más rápidamente nuestro cuerpo. Estos dos procesos son irreversibles e inevitables para toda materia orgánica y solamente pueden ser ralentizados temporalmente por efectos de la preservación con medios químicos o deshidratación de los tejidos. Se sabe que se puede estar preguntando cómo sucede una descomposición química de un cuerpo. Para resolver esta curiosidad, observe el siguiente recurso educativo. Entonces, miren, aquí está el paso a paso, ¿no? Cuando cesa la actividad del cuerpo humano, comienza la descomposición generalizada de azúcares y de algunos carbohidratos. Este acontecimiento se llama sacarólisis. El azúcar o los azúcares son la fuente de energía principal de nuestro cuerpo. Y si esos azúcares cambian, esos azúcares se fermentan, esos azúcares desaparecen del medio, se pierde la energía, las células no funcionan, las células se mueren, ¿sí? Lo cual causa daños, lo cual causa la salida de diferentes fluidos desde las mismas células, los tejidos y los órganos hacia el exterior. Tiempo después del fallecimiento de una persona comienza la presencia de bacterias aeróbicas, es decir, de microorganismos que necesitan de oxígeno a lo que se le llama fermentación, ¿sí? Y es ahí donde va a empezar a producirse los diferentes tipos de gases, ¿sí? Las bacterias interactúan con esos líquidos, proteínas, eh, minerales, vitaminas, azúcares, grasas que los necesitan, porque ya el cuerpo no está vivo, entonces los necesitan para poder seguir viviendo. Entonces, al consumirlos, producen gas y producen sustancias de desecho, ¿no? Es lo que va a llenar el cuerpo y va a hacer que se infle y también va a producir el mal olor y la salida también de líquidos. Luego, poco a poco el cuerpo sin vida comienza con la descomposición de proteínas corporales por la autólisis, la destrucción de las células, ¿no? Es decir, por autodestrucción, por la acción de las mismas enzimas. O sea, las células van a producir sustancias que van a actuar sobre ellas mismas y van a acabar con los tejidos en general. Entre las bacterias a mencionar están las aeróbicas, causan mal olor, y las anaeróbicas, las cuales no necesitan oxígeno y no producen gas, pero que son las más efectivas para dañar todos los tejidos que hay a su alrededor, ¿no? Entonces, aeróbicas causan el mal olor, anaeróbicas causan la protefracción en forma más rápida. Como última etapa en la descomposición celular, al desestructurarse la cadena de enzimas aparecen las protexinas, cadaverinas y finalmente los lixiviados, que son todos los líquidos que producen colores, que producen olores y que salen del cuerpo, ¿no? Lentamente los cambios en el cuerpo sin vida no cesan, los lípidos grasas corporales se descomponen por efecto de la autolítica. A comparación de otros efectos con la lipólisis no se generan malos olores. Bueno, depende del cadáver. Oh, ¿sí? Las grasas al transformarse, pues no se fermentan como los azúcares, pero tratan de salir del cuerpo. La grasa que era sólida y que estaba adherida a nuestros músculos y nuestra piel comienza a convertirse en líquida en muchas ocasiones. También sale. En otras no alcanza a salir y se solidifica, haciendo que el cuerpo se ponga más rígido y en muchas personas esa grasa, debido a un estilo de vida poco saludable y al consumo de comida chatarra o relacionada a infecciones, eh, puede tener también mal olor, ¿sí? Un olor intenso, a grasa, como a tocino, ¿sí? A un tocino, pues que no ha sido cocinado, obviamente, ¿sí? Como el tocino del cerdo. Bueno, y mucho más fuerte.
Cuando ocurre la primera reacción química de putrefacción en el cadáver, se está hablando de la hidrólisis, entendida como la desestructuración química del agua corporal, los líquidos, ¿sí? Que se van vaciando. ¿Por qué? Porque ya las células no los pueden sostener, contener. La muerte, cuando sucede en un contexto circundante de líquidos, genera reblandamiento por absorción. Este cambio se le conoce como maceración. Es una variación del proceso de descomposición. En este caso, sucede que los fetos, bueno, sucede en los fetos cuando están en el útero y en las personas cuando han muerto por inmersión y duran mucho tiempo dentro del agua. Entonces, en vez de deshidratarse el cadáver y salir los líquidos al exterior, pues sucede algo extraño y es que el cuerpo absorbe lo que hay en el exterior y lo mete en el interior. Entonces, un cuerpo que haya muerto en un ambiente líquido se va a ver lleno de líquido, ¿sí? Va a ser todo lo contrario. El cuerpo humano está formado principalmente por 4 compuestos: oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno. Cuando el cuerpo para su actividad vital, genera los compuestos mencionados y crea elementos residuales que afectan la tanatopraxia. Estos son, vamos a mirar. Primero, residuos nitrogenados. El nitrógeno en el cuerpo aparece principalmente en la forma de aminoácidos, o sea, las proteínas. Su descomposición genera decoloraciones, olores e impacta el pH corporal debido a que las aminas libres crean un ambiente más alcalino que el cuerpo. ¿Cómo así? Normalmente nosotros tenemos un pH que equilibradamente tiende a ser ácido, ¿sí? De 0 a 10, nosotros tenemos un pH de 7.4. No está en el medio. Para nosotros es el equilibrio, pero en realidad en la naturaleza sería ácido, ¿sí? ¿Qué pasa? Las proteínas y los minerales, al fallecer nosotros, pues se liberan de las células y de los compuestos que funcionan en nuestro cuerpo. Esto hace que se conviertan en sustancias diferentes a ácidos, ¿sí? Se conviertan en bases o álcalis. El pH del cuerpo entonces va a dejar de ser ácido, se disminuye en su acidez. Eso crea un ambiente propicio para que los virus, bacterias, hongos, parásitos puedan vivir y desarrollarse mucho mejor. Entonces, esto ayuda a la producción de olores. Segundo, el amoníaco y sus derivados o aminas tienden a enlazarse con el formaldehído, haciéndole perder su efectividad, por lo cual se incrementará la demanda de solución preservante en el cuerpo. El formaldehído, también conocido comúnmente como formol, es esa mezcla de químicos que nosotros aplicamos entonces como agente para que el cuerpo empiece a secarse, ¿cierto? Para reemplazar esos líquidos perdidos, para reemplazar esa sangre, ese sudor, esa agua que había en el cuerpo originalmente y que evita que se siga la descomposición. Pero miren esta situación. Si hay mucho amoníaco en ese cuerpo, ¿qué pasa? El amoníaco inactiva el formaldehído. Pues va a hacer que lo que nosotros estamos trabajando para que el cuerpo no inicie su putrefacción, su descomposición, pues no lo logremos tan fácilmente. Y puede que en algunas situaciones requiera muchas más cantidades de la sustancia. Tercero, el sulfuro de hidrógeno y los fosfatos de hidrógeno puntualmente son los gases portadores de mal olor de la descomposición. En grandes cantidades es irritante, ¿sí? Hace que ardan los ojos, la nariz, la boca, los pulmones, la garganta, y a niveles muy altos de concentración en espacios cerrados es altamente tóxico, miren. Si el lugar donde nosotros estamos trabajando no tiene buena ventilación, no tiene un aire acondicionado, no tiene un extractor de
esos gases, podemos intoxicarnos y morir ahí al lado del cadáver. Por eso debe tener todas las condiciones ideales para trabajar y nosotros estar protegidos. Cuarto, mercaptantes. Son compuestos químicos insolubles en agua y altamente volátiles. Tienen un olor intolerable. Son otros compuestos químicos que se transforman en gases y que también son muy, muy fuertes, ¿no? Quinto, el gas metano. Es el gas combustible resultante de la descomposición de la materia orgánica y producido por la degradación de hidratos de carbono o glúcidos, las azúcares, que provoca la inflamación del abdomen en el cuerpo y que tiende a salir por los orificios de la persona fallecida, ¿sí? Entonces, lo que adicionalmente a todas esas otras sustancias y que huelen a huevo, a azufre, a fósforo, bueno, muchas cosas muy, muy, muy malas para nuestro sistema respiratorio, también tenemos el metano, que es lo que sale como, por ejemplo, en la persona viva, las flatulencias, ¿no? Es lo mismo. Entonces, imaginen eso en una persona que está llena, que está inflada, ¿sí? Porque su descomposición ya empezó, porque se demoraron mucho en traerla, porque eh, su cadáver fue encontrado en un lugar a la intemperie. Bueno, muchas cosas pueden pasar. Entonces, tenemos que estar bien protegidos. Finalmente es esto, ácidos fosfóricos y sulfúricos. Recuerden que el ácido sulfúrico es un ácido corrosivo que quema, ¿sí? Y esto lo produce un cuerpo. También hay nitrógeno, dióxido de carbono, agua, que son producidos por la degradación de los ácidos nucleicos y su efecto en el cadáver son las decoloraciones y olores asociados a la descomposición. Bueno, entonces aquí ya vienen, miren, los tipos de descomposición, aunque ya habíamos hablado un poquito. El orden de la descomposición del cuerpo, periodos y signos de descomposición, y vamos a saltar ya a la última parte, naturaleza y propósito de el embalsamamiento, ¿no? Entonces, miren, arrancamos por la desinfección y finalizamos por la tanatoestética. Recuerden que todo cadáver es potencial foco de infección. Reglas universales ante los riesgos que pueden enfermarnos. Listo. Bueno, acá encontramos los pasos o las normas a tener en cuenta, tener que tener y comprender el certificado de función, ¿sí? Recuerden que nos decían que para iniciar el proceso debíamos de tener un documento, pues como mínimo algo que nos diga que la persona realmente está muerta, ¿no? Que un médico lo haya revisado. Manipular todos los cuerpos debe tener una premisa universal de bioseguridad. Hay que entender los requerimientos de cada cadáver, según la tanatoestética. Identificación y marcación del fallecido con nombres y apellidos completos. Inventario de las prendas y objetos que trae y entregan para el fallecido. Revisar las condiciones externas, el tiempo aproximado del servicio funerario. Identificar las características del cuerpo. Escoger un punto de inyección y de drenaje, ¿sí? Hay que buscar los puntos exactos por donde vamos a inyectar eh, los fluidos de preservación y por donde vamos a sacar los fluidos que no queremos dentro del cuerpo, ¿no? Determinar la presión y el flujo de la máquina inyectora, reconocimiento y acomodación de las posiciones físicas del cadáver. Ya les decía que, por ejemplo, con presión y masajes se puede organizar el cuerpo, en la mayoría de los casos, dependiendo del tiempo. Selección de métodos para cerrar la boca y los ojos. Evaluar la alternativa en el caso de que se salgan de control las medidas tomadas. Miren, siempre hay un riesgo y hay que tener una solución. Un plan B, reconocimiento de tratamientos complementarios que se pueden hacer con el cadáver. Bueno, chicos.
Entonces, vamos a dejar hasta aquí. Ya se nos va a acabar el tiempo de nuestra sesión. Voy a regresar a nuestra aplicación Microsoft Teams. Y voy a detener la grabación para que nos quede guardado, ¿no? No se nos vaya a perder. Listo.